Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, y siempre alegres porque esa presencia del Señor todos los días nos da una pequeña luz para mantenernos firmes y para hacernos fuertes en la esperanza y para construir caminos en nosotros y entre nosotros para ese caminar en el Señor. Hoy ha sido un día un poco especial, tocado por algo ahí. Siempre un poco la gente anda un poco conmocionada y la verdad a veces muy afectada por una serie de informaciones que pasan a través de las redes sociales, del WhatsApp o del mismo Facebook, en torno a una mala propaganda, el tema este de la vacuna. Yo creo que tenemos que leer cosas serias en torno a este tema de la vacuna. No podemos dejarnos enredar, dejarnos confundir. Tenemos que saber que hay unos temas médicos que serán tratados médicamente y con seriedad. Es así que no nos dejemos descontrolar por esto. El tema de la vacuna es un camino esencialmente necesario para este proceso que estamos viviendo dentro de esta pandemia global. Así que esto no tiene vuelta atrás, simplemente es asumir responsablemente este escenario y dejarnos iluminar por las fuentes con autoridad y no dejarnos confundir por una cantidad de mensajes y de situaciones que a veces la intencionalidad es generar confusión y generar pánico. Yo creo que no vale la pena esto, ¿no? Entonces mantengámonos más bien firmes, un poco alejados de muchas informaciones poco precisas y más bien confusas, ¿no? Tranquilos, esto va pasando, estamos teniendo tiempos de luces para irle dando solución a toda esta situación. Simplemente mantengamos la calma, sigamos las indicaciones que nos corresponde y nada de miedo. Vivamos una vida de oración tranquila, una vida en paz en los hogares, de buenas relaciones, de buena vibra, como dicen los pelados, y sigamos adelante. Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante porque es un Agustín que ya está en otro escenario, es el escenario de los sermones. En el escenario de los sermones es el Agustín eminentemente pastor, es el Agustín que entiende, iluminado por la palabra y desde la realidad que vive, iluminar al pueblo para que viva una experiencia profunda de fe y para que cultive en su corazón esa semilla de Cristo, Cristo ahí. Y hoy la semilla es precisamente para no sentirnos decaer y angustiar. Vamos a leer el texto, es un texto corto, pero es un texto que seguramente inmediatamente nos va a conectar como siempre con la experiencia, con la vida, con el deseo del corazón, con nuestra búsqueda, ¿no? Entonces miren el texto, qué bello, es un texto precioso, es un texto que seguramente si lo meditamos una y otra vez, nos va a dejar seguramente muchos, pero muchos elementos. Miren, el texto dice así: si Cristo es el camino, ojo, si Cristo es el camino, ya no podemos desesperar de la meta. Un camino tal, Cristo, un camino tal, no puede acabarse, ni interrumpirse, ni borrarse por las lluvias o tormentas, ni ser asediado por los ladrones. Camina pues seguro en Cristo. Camina, no tropieces, no caigas, no mires hacia atrás, no te apartes de la ruta. Y qué bello lo que sigue. Y cuando hayas llegado, gloríate en ello, no en ti mismo, pues quien se alaba a sí mismo no alaba a Dios, sino que se aparta de él. Le sucede como a quien se aparta de la hoguera. El fuego sigue calentando, pero él se enfría. O como quien se aleja de la luz. La luz sigue brillando, pero él se entenebrece. Qué texto maravilloso este de Agustín. Vamos a hacer ese
breve comentario patrístico que siempre Rubio nos colabora, y es algo que verdaderamente nos ubica y nos da muchos elementos para reflexionar hoy, para no desesperar hoy, para no angustiarnos hoy. Miren, vamos a hacer el comentario. Es un texto del Agustín Pastor, o sea, un texto eminentemente pastoral, un texto bellísimo y que nos ofrece una profunda reflexión. 3 puntos, vamos a destacar 3 puntos de este texto que nos propone Agustín y luego haremos algún breve comentario sobre él. El primero, la idea de camino, de itinerancia. Esa idea de camino y de itinerario es muy evangélico, es muy de la Sagrada Escritura, pero también es muy agustiniano, es muy de la experiencia biográfica, de la experiencia existencial, psicológica, espiritual de San Agustín. Recordemos siempre que en muchas de las homillas hemos hablado del Agustín que nos habla siempre de avanzar, de no quedarnos estáticos, Entonces, itinerario, camino, no pararnos, seguir adelante, no detenernos. Esa es un poco la concepción antropológica, es decir, el modo como Agustín entiende el ser humano. El ser humano es un ser en camino, es un ser que está en itinerario de la vida, es un ser que no se puede quedar parado, que no puede quedarse estático, que tiene siempre que avanzar hacia un ser mejor, ¿no? Ahora bien, el segundo, las metáforas. Agustín disfruta pedagógicamente de las metáforas. Hoy hace, por ejemplo, referencia a las lluvias, a las tormentas, a los asedios, a los ladrones, a la luz que ilumina, a las sombras, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, todo lo que él dice ahí tiene mucho que ver con la vida de África, tiene mucho que ver con sus problemas, allá el tema de las inundaciones, el tema de los asedios de los bárbaros, el tema de los ladrones, era una situación que vivía cotidianamente África. Entonces él utiliza mucho esas realidades para expresar la profundidad del Evangelio, ¿no? Ahora, se sirve de la vida real para hacer una metáfora espiritual. O sea, se sirve de la vida real para hacer una metáfora espiritual. Y el tercero es un tema central, es un texto cristológico, cristocentro. Es interesante ver que la meta es Cristo, Cristo es la meta, y aunque no hay una referencia en torno al tema eclesial en general, Cristo es la meta del creyente, Cristo la meta del creyente. De hecho, desde ahí se entiende, Cristo es la figura central Cristo es la figura central de la iglesia, porque ni siquiera el tema de iglesia como institucionalidad, que es la garante de transmitir en la historia la vida, la buena noticia, pero la meta cristiana, más allá de la institucionalidad que puede ser muy buena, que puede ser muy eficaz, muy comprometida, muy caritativa, es siempre humana. Por eso dice Agustín, la meta es Cristo. De hecho, cuando se habla de esa máxima que hasta el Vaticano I se mantuvo, Ester ecclesia nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación, de alguna manera lo que Agustín intuye con esto es que fuera del referente a Cristo como meta no puede existir una salvación. Cristo es la ruta que nos lleva a la experiencia con el Padre. Cristo es la ruta que nos esclarece en muchos escenarios el camino de la vida, ¿no? Entonces, es en Cristo, o sea, es una notación eminentemente cristológica. Cristo es el camino. Vamos a comentarlo un poco más. Digamos, dice, no nos apartemos del calor del Espíritu ni de la luz de la verdad. Ahora hemos escuchado su voz. Ahora hemos escuchado su voz. Le veremos cara a cara.
que nadie se agrade a sí mismo, ni insulte a los demás, que el deseo común de todos sea progresar en Cristo meta, que Cristo sea la meta de nuestra vida, y teniendo a Cristo como meta, que ninguno se desanime, que ninguno pueda caer en la desesperanza, porque una meta como la que tenemos es una meta que no se va a acabar, es una meta que es sólida, que es estable, que nos da la seguridad y que nos da la paz, ¿no? Es bien interesante, o sea, que nuestro deseo común de progresar, dice él, no nos lleve a envidiar los avanzados, a envidiar a la gente que ha hecho ya un camino espiritual y de vida interior de pronto un poco más amplio, pero que tampoco nos lleve a despreciar los rezagados, o sea, aquellos que en el camino están y tienen muchas dificultades para construir una vida cristiana. Y se cumplirá en nosotros con gozo lo que promete el Evangelio: yo los resucitaré en el último día. Entonces no podemos desesperar de eso, pero vamos a comentar en detalle algunos aspectos que me parece vale la pena para que nos sintamos así fortalecidos en eso que pretendemos, la esperanza. Miren, preguntaba Felipe a Jesús, recordemos ese texto: muéstranos al Padre y con eso nos basta, decía Felipe. La respuesta de Jesús fue bien contundente: Felipe, Felipe, tanto tiempo viviendo conmigo y no has entendido que quien me ha visto a mí ha visto al Padre, que yo habito en él y el Padre habita en mí. Entonces, bien interesante, esa búsqueda de la intimidad con Dios en el corazón ha sido siempre un interrogante y una búsqueda permanente creyente. De hecho, siempre está ahí presente. Y, hey, ¿cómo hago? ¿Cómo llevo una vida de oración con más intimidad, con mayor profundidad? ¿Cómo encauzar mi búsqueda, ¿no? ¿Hacia dónde dirigirme para obtener buenos frutos? Enséñanos a orar, como le decían los discípulos de Juan y de los fariseos a Jesús: enséñanos a orar. En muchas ocasiones Jesús, y Agustín lo va a retomar de una manera muy especial, en ese modo en que él expresa: si quieres orar, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y muy dentro de ti, en lo secreto, donde nadie te ve, donde solamente te ve Él, ahí te puedes encontrar con Él y ahí puedes encontrar tu paz, tu serenidad y tu salud interior. Es un camino desde dentro, no es un camino desde las estrategias desde fuera, porque podemos estar en los escenarios más propicios en el ambiente, en un ambiente, en una casa de retiros, unos jardines, un pequeño río, una cascada que suena, una visual de esas espectacular. Pero si no entras en el corazón, que es el escenario donde acontece esa presencia de Dios, si allí en el corazón, en vez de dejar entrar, en vez de permitir que Dios que habita en ti te haga luz, sino que dejas que primen absolutamente todos tus miedos, todas tus confusiones, todas tus limitaciones, pues es bien importante darnos cuenta de que hacia afuera no lo vamos a encontrar. Por eso él invita a entrar dentro. Por eso Agustín habla de un diálogo desde dentro, porque es desde dentro, desde donde él nos habla, ¿no? Ahora bien, y para la claridad nuestra, lo dicho por Agustín nos deja bien definido que el camino para conocer y experimentar al Padre Dios pasa ineludiblemente por el encuentro de Jesús como camino. Jesús es el camino. Es el camino y Jesús es la meta. Agustín lo expresa de bastantes maneras. Agustín dice que si le hubieran dicho que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, él se habría quedado como un poco así, como en el aire, decir, bueno, sí, es la vida, es la verdad, es un anhelo profundo que tenemos, la vida y la verdad, pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cuál es el camino? Entonces dice Agustín, si Jesús no se hubiese hecho camino, inútil habría sido nuestra búsqueda de la verdad
y de la vida y del sentido de la vida. Por eso Él se hizo camino. Por eso dice Él, pese todas las vicisitudes de la vida, no podemos desesperar. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro perdón, Cristo es en definitiva nuestra felicidad. Entonces miren, el modo como lo expresa Agustín, si Cristo es el camino, ya no podemos desesperar de la meta. Si Él es el camino, vamos directo hacia la meta. Vamos en camino. Vamos en camino y tengamos en cuenta una cosa también muy interesante, porque Agustín lo acompaña siempre una actitud humilde para caminar hacia la perfección. Agustín entiende de que todos, bajo nuestra condición humana, todos somos cojos. Él lo va a decir, es mejor ser un cojo en el camino que un buen corredor fuera de él, haciendo referencia de que las cojeras, las limitaciones, las lluvias, las tormentas, los asedios, las tentaciones, los momentos de dificultad, la fragilidad, el egoísmo, la soberbia, el individualismo, la indiferencia, la falta de caridad, o sea, tantos escenarios a veces van a obnubilar y no van a permitir que caminemos hacia Cristo la meta. Pero Él dice, sigamos el camino. No nos desanimemos, sabemos que están todas esas tormentas, sabemos que tenemos todas esas limitaciones, pero un camino como Él no puede desaparecer y no se puede acabar. Por eso, aunque haya lo que haya en el camino, aunque encontremos lo que encontremos en este momento de nuestra vida en el camino, no tenemos que desesperar, porque si vamos en el camino hacia la meta que es Cristo, Cristo es camino y Cristo es meta. Cristo es camino como hombre me enseña que como hombre yo puedo avanzar. Y es meta como Dios, como mi salvación, ¿no? Entonces dice, las lluvias, las tormentas, ni los asedios, ni los ladrones. Entonces eso nos da una tranquilidad de saber de que vamos en el camino, de saber que aunque haya lo que haya, no podemos desesperar, y no podemos perder la esperanza porque Cristo está con nosotros. En Cristo podemos caminar seguros, pero nuestra gran limitación, ya lo hemos dicho, son los tropiezos, la causa de nuestras fragilidades, inconsistencias, o quedarnos con la mirada, como dice él, quedarnos con la mirada en el pasado, quedarnos con la mirada en el pasado y quedarnos con la mirada fija y darle vueltas al eterno retorno de los mismos problemas, las mismas dificultades, esa incapacidad que tenemos a veces de perdonar y de perdonarnos, dar vueltas sobre lo mismo. Es lo que sucede con muchas personas en la confesión, querida comunidad, queridos amigos y amigas. Mucha gente viene a la comunidad, mucha gente viene a acercarse y una y otra vez dice lo mismo. ¿Por qué? Cristo ya los perdonó, pero ellos no han podido perdonarse a sí mismos. Aquí es donde tenemos que hacer el ejercicio de tener misericordia con nosotros mismos, de saber que sí hay errores, hay equivocaciones, lo fueron, pero ninguno de ellos me condena a que yo no pueda dar mi sí a Jesús y avanzar y ser mejor y superar y renovarme y ser nueva criatura en Cristo. Fíjense, eso según Agustín, todas esas situaciones nos apartan de la ruta acertada para construir la vida interior y el diálogo íntimo con Dios en el corazón. Nuestro camino de crecimiento en la vida de oración está muy centrado en eso, de que no podemos dar la vuelta hacia atrás, de que no podemos quedarnos estáticos, de que no podemos quedarnos mirando simplemente también solo hacia adelante y sin el referente inmediato al presente, ¿no? Seguros en Cristo, mirando hacia atrás para agradecer a Dios las cosas bellas que ha hecho, ¿no? Y así termina Agustín diciéndonos, camina pues seguro en Cristo, dice él. Camina, no tropieces, no caigas, no mires hacia atrás, no te apartes de la ruta. Fíjese usted, es una cuestión bien interesante. Es no apartarnos de la ruta. Saber que vamos en camino. Saber que no podemos caer en la soberbia de pensar que todos nos la sabemos, ¿no? De que hay escenarios donde tenemos que ser verdaderamente humildes y tenemos que reconocer que seguro, el Señor va a estar con nosotros
el Señor nos va a acompañar y no desesperar. Saber que sea lo que sea, este camino lo estamos haciendo con Él. Por eso pidámosle pues hoy a Dios que no permita que nos alejemos del camino. Él es el itinerario que estamos haciendo, que aunque cojeemos, sigamos el camino. Bueno, quiero agradecerle a los que hoy se han comunicado con nosotros, a Adriana, a Ganita Romero, a Gaby Chávez, a mi gran amigo Nelson Iván Contreras, a Janet, a todos los que hoy han participado de nuestra semilla agustiniana. Nos vemos ahora, si Dios nos presta la vida, a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga en este fin de semana y ánimo. Ánimo, no estamos solos, Él está con nosotros. Y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.